Jesús los bendice, hermanos, ¿cómo están? Otra vez yo. Hoy quisiera hablarles de las armas de nuestra milicia, las armas que Dios nos ha dado. Todos conocemos la armadura que viene en Efesios 6, y esa armadura nos debe de llevar hacia la palabra de Dios. Esa es la armadura de Dios que nos ha dado. Muchos dicen que es defensiva y no ofensiva, ¿no? Vemos todo esto como muy carnal, diría yo. Si conocemos o recordamos Efesios 6, dice las sandalias, el escudo, la coraza, el casco. Todo ello nos remite a una cosa, ¿no? La sandalia del Evangelio de la Paz, la coraza de la justicia de Dios, no nuestra justicia, la de Dios, el casco de la salvación. Y en la palabra dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Nuestros lomos ceñidos de la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Jesús, su palabra. Y por último, el escudo, ¿no? El escudo que es de la fe, pero la fe viene de Dios y la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Vieron? Todo nos remonta a la palabra de Dios. Pero vienen dos cosas muy importantes, ¿no? Ya le dije 5, el casco, la sandalia, el cinto o el cinturón, la coraza y el escudo. Vienen dos cosas importantes más. Y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez nos remite, ¿no? O sea, nuestras armas no son carnales, hermanos, ¿no? Hay a veces que, bueno, algunos dicen tener espadas y tener lanzas, y todo es verlo, ¿no? Como dice la palabra, hay personas que necesitan ver para creer, imaginar para creer que es verdad lo que dice, ¿no? Yo les quiero remontar a lo que dice la palabra. Nuestras almas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, no en nosotros, en Dios, para derribar argumentos y fortalezas del enemigo. Entonces, con eso, hermanos, les quiero decir que para mí hay 4 grandes armas, digámoslo así, que un cristiano tiene. La palabra, que ya lo vimos, que es nuestra protección. ¿Para qué? Para las mentiras, las contrarrestamos con las verdades que vienen en la palabra. La palabra nos ayuda, nos prepara. El Espíritu nos lleva en las Escrituras a prepararnos a las revelaciones que necesitamos para ir a hacer la paz, sembrar en paz todo, sin contiendas, hermanos. Hay personas que no sé por qué lo dicen, ¿no? A veces lo agarran de otros versículos, de ensuciarse las vestiduras. Pero realmente, si tú estás con alguien que no comparte tu fe, y si tú es como dice Tito, si tú estás haciendo un ejemplo con tu vida, con lo que dices, con tu fe, con tu santidad o pureza, con tu fuerza, que no es tuya sino de Dios, con tu pureza, con tu santidad, entonces estás haciendo algo que los demás van a anhelar tener, sin tener que estar peleando y armas y escudos, porque creo que esa no es la manera, creo yo. Y las escrituras lo dicen así, ¿no? No nos vamos a ensuciar por estar con alguien que no sea, ¿no? Si Dios nos manda a predicarle a alguien, una bruja, un hechicero, quien sea, testigo, evangélico, lo que sea, las verdades que dice la Biblia, la palabra de Dios,
pues Él va con nosotros. No hay que temer. Pero en cambio, si nosotros vamos y queremos hacer cosas buenas, porque de nuestro corazón sale, ¿no? Es que de mi corazón salió hacer esto y hacer aquello. Acuérdense que lo que después de cada evangelio es la gran comisión, hacer discípulos. Hablar la palabra de Dios, sembrar en paz y guerrear en el espíritu. Y eso no es que tu espíritu se desprende de ti, tomes una armadura y armas y pelees contra los demonios, no. Para mí la palabra, como Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, lo demostró cuando Satanás lo quiso tentar. Él como lo repelió con la palabra de Dios. Y ahí vemos cómo Satanás conoce la palabra, porque también lo tentaba con la palabra. Y lo repelió con la misma palabra. La segunda arma que en Efesios 6 dice, y oremos unos por otros, con toda súplica y deprecación en el Espíritu. ¿Pero en el Espíritu de quién? De Dios, en el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda oración, a toda buena obra que a Dios le agrada. No nuestro corazón, no nuestro pastor, no nuestra iglesia, no el ministerio, no la congregación, no el hermano o la hermana fulanita de tal. No. El Espíritu Santo es quien nos guía, hermanos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, es quien nos guía. Cuando uno deja de ver a Jesús y la justicia de Dios, que es el sacrificio en la cruz de Él, y lo perdemos de vista, perdemos el camino, hermanos. Por eso dicen, hay muchos que vendrán a engañar y dirán, aquí está el Cristo, allá está, por allá, aquí. Porque Cristo, que es un Mesías, un enviado especial. Aquí está el profeta de Dios, aquí está X o Y. Todo lo tenemos que discernir, hermanos. Perdón, todos tenemos que discernir con la palabra de Dios. Por eso Efesios, la armadura de Efesios es muy importante, pero que se vea con la palabra, como se los dije. La palabra es que cuando estás cimentado en la palabra, en la roca, en Jesús, en la verdad, en la santidad, en el buen camino, entonces, y cuando vuelves a nacer de nuevo, entonces ya puedes ir a predicar, ya puedes ir a realmente, porque si no nada más vas a confundir a las personas, vas a estar en tu propio entendimiento. Luego, la verdad que te ciñen los lomos, ¿por qué? Porque nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Y con la verdad de Dios, con la verdad que viene en su escritura, con la verdad que es Jesús. Entonces repelemos las mentiras, que no eres hijo, que si tienes el Espíritu, que si no, que si sabes orar, que si no sabes orar, que... Y la verdad es que en las escrituras te dice cómo orar, cómo pelear espiritualmente, qué armas tenemos. La salvación, hermanos, la tenemos que tener muy presente aquí. Aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Que no nada más es porque creamos en Él, es obedecerle a Él y llegar hasta el final para ser salvos. Por eso dice, el que triunfe, el que llegue al final, será salvo. No dice el que crea solamente, no, el que crea empieza la salvación, pero día a día es una misericordia, como la misericordia de Dios es nueva cada día, también nuestra salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor cada día, cada minuto, porque Satanás está como león rugiente y está tratando de engañar a quien se preste a sus engaños, ¿verdad? Porque tampoco voy a decir, ay no, pobrecitos de los hermanos que se dejan engañar, no. También nosotros tenemos culpa si nos dejamos engañar por otros.
cuando salimos de la doctrina, cuando no escudriñamos bien la palabra, cuando no entendemos, cuando no pedimos revelación. Señor, revélame esto que dijo el hermano, la hermana fulanita de tal. Entonces, cuando nada más estamos oyendo y oyendo, como dice, me parece que Jeremías o Isaías, creo que Isaías, hay de los pastores que nada más engordan a mis ovejas, porque nada más uno, también nosotros estamos comiendo y comiendo de varios, pero no leemos las escrituras y no permitimos que Dios nos hable, no callamos para que Él hable. Entonces, hermanos, son dos cosas, ¿no? Ahí van dos. La oración, y la oración es de rodillas, hermanos, humillado, humildemente. Como se los dije en otros videos, la humillado no es que te vayas y te tires al piso y des vueltas y llores y ¡ay, Dios! ¡Ah! No, es con un corazón humilde. Dios sabe, sin hacer tanto teatro y sin tanta lloriqueo y tanta vueltas y que te tires al piso y que sin tanto, yo no digo que esté bien o que esté mal, hermanos, para que no se confundan, ¿no? Yo creo que Dios conoce el corazón de todos, solo Dios. Y si tú lloras y no lloras, pero si realmente vas humildemente, no es humillado de que te tengas que tirar al suelo y etc., sino humilde, con la humildad de saber con quién estás. Y la otra arma, hermanos, y muchos se han perdido, es el ayuno. Es el ayuno, hermanos, porque nosotros siempre llenamos, ¿no? Siempre hacemos, pero siempre comemos. Y mucha gente dice, ay, yo ayuno hasta, hasta las 2 3 de la tarde, 12 porque si no me duele la cabeza. Porque si no, ay, me duele la panza. No es que la presión, es que el es que. Cuando Jesús mismo nos enseñó 40 días sin comer ni beber, 40 días y 40 noches en ayuno. Y muchos dicen, no, es que, es que el ayuno es otro y así, o sea, no. Todos, profetas y siervos de Dios, han ayunado. Cuando tienen problemas, ayunan, se vestían de silicio y se ponían tierra o polvo en la cabeza. Pero ayunaban, hermanos. ¿Y qué es ayunar? Es quitarte ese alimento. Y a lo mejor esa bebida. A veces nada más tomar un líquido que te hidrate bien. Y si en el camino esa comida que tú ibas a preparar se la puedes dar a alguien que realmente lo necesita, bueno, gloria a Dios. Pero si no es tu caso porque vives al día y a lo mejor dices, voy a ayunar, pero el ayuno tiene que tener un propósito, hermanos. Y no es así como, ay, voy a ayunar para sanar de mi pierna. No. El mejor propósito que podemos hacer para ayunar es en contra de las huestes de maldad. Para orar para otro hermano, para que ese hermano logre sanidad, para que mi familia, para que mi esposa conozca a Dios. Y si se puede hacer todo el día, hermanos, hasta las 5, 6, 7 de la noche, gloria a Dios. Pero hay hermanos que no, hasta las 12 empiezo mi ayuno a las 6 de la mañana que me levanto y entre 11 y 12 ya porque me empiezo a marear. Pero cuando a esos hermanos les dice, ah, toma una torta o a veces, y como dije, no es que esté bien o que esté mal, una cerveza o agua o un pastel o un pan o café o X. Ay, sí, gracias. Sí, ya no necesitaba. Y eso lo digo también por mí, al menos, ¿eh? Porque a mí me cuesta mucho ayunar, pero trato de hacerlo. Trato de ayunar varios, 1 o 2 días en la semana o entre semana, el fin de semana, para que busque yo al Señor. También se puede ayunar para buscarlo, para que te nutres de otra cosa que es la palabra de Dios. Entonces llevamos la palabra, la escritura,
como dice también la palabra, ¿no? No de pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Y la boca de Dios es una parte del cuerpo de Cristo. La palabra, la oración, el ayuno. Y hay una última cosa, hermanos, que a veces se nos olvida. Que a veces porque estamos muy atareados en muchas cosas. Porque a veces iglesias, ministerios, ocupaciones, la obra de Dios nos, nos quitan el tiempo, nos distraen. Simplemente no es porque, como les dije, no estamos viendo aquí si está bien o está mal, porque muchos van a decir, es que estás diciendo que yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, que estén en la obra del Señor. Ustedes deben de estar donde Dios les llame, no donde el hermano o la hermana diga que estén. Lo último, hermanos, que debemos de tener presentes de nuestras armas es alabar a Dios. Porque cuando uno alaba, y como les dije, no es que se pasen 7 horas alabando, o 5, 2 o 1 hora entera, no, eso ya es de cada quien, ¿me entienden? Es algo que se debe de hacer, hermanos, como en el Salmo 43 dice. Alabar, dar gracias y adorar, porque alabar y adorar no es lo mismo. Al único Dios que lo merece. Y eso ya es de cada quien, hermanos. Hay personas que su don es alabar, cantar, y lo hacen muy bien. Unos con muchos hermanos, gracias a nuestro Señor Jesús, que cantan hermoso, porque sale de su corazón. Entonces, den gracias, alaben y adoren. Denle gloria y honor a quien merece. Solamente somos instrumentos de Él. Entonces, hermanos, estas 4 cosas para mí son nuestras armas espirituales para las potestades, los principales, los gobernantes de las tinieblas en este mundo. Y acuérdense, no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra nombres o contra apellidos o contra nacionalidades. Es que Israel es esto, Israel es aquello. Yo no tengo ningún problema por orar por los hermanos allá. Dios creo que tiene pueblo en todas partes. En Israel, en Jerusalén. Y como la palabra dice, la cizaña y el trigo crecerán juntos. Pero solo Dios sabe quién es. Por eso va a mandar a esos ángeles al final para separar las cabras de las ovejas, el trigo de la cizaña. Pero Él solo sabe, hermanos. No hagamos excepción. Y tampoco estoy diciendo, vamos a orar por todo Israel. Vamos a orar por el pueblo de Dios que está disperso en cada nación de este planeta, de este plano. Y entonces, hermanos, como les dije, no tenemos lucha contra sangre y carne. Perdonemos a aquellas personas, María, Juana, Fernando, Alberto, no sé, Edith, Esther, Débora, Isaac, Francisco, Pedro, como quiera llamarse o como se llamen esos hermanos y hermanas, perdonémoslos en el nombre de Cristo Jesús, porque todos podemos ser engañados, hermanos, y pidamos discernimiento y sabiduría para no caer en trampas del enemigo. Jesús los bendice, hermanos. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.